Ya. Eh, bueno, vamos a dar inicio el curso de taller actualización a nivel farmacéutico. Para ello, saludando a todos los asistentes que se encuentran en la sala Zoom, segunda clase. El día de hoy vamos a continuar el tema Ley General de la Salud con el ponente doctor Robert Castro Rodríguez. Ah, Ya. Estimados colegas y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Reitero mi alegría y mi gratificación personal y profesional de poder dictar un curso como el que estamos dictando hoy, ¿no? Que hace recordar mis tiempos de profesor de ética y legislación en la universidad, así también como en otros institutos como el Instituto Carrión y el Instituto Federico Villarreal. Eh, Como hemos dicho, en relación a los temas que estoy efectuando, vamos a desarrollarlo bajo un punto de vista de docencia, ¿no? Que es prácticamente mis niveles de experiencia. Dicto y elaboro y aplico clases desde hace más o menos 35 años. Y en realidad trato en lo posible de generar un tema de aprendizaje en todos y desaprendizaje de todo aquello que en realidad ya no se debe conocer o se debe dejar de lado como parte de la prehistoria, ¿no? Como me hemos puesto y haciendo una recapitulación bastante objetiva y breve, los tiempos cambian, ¿no? La Ley General de Salud que hemos dicho es la ley macro, es la ley más importante en materia de salud para todos los profesionales de salud y que ha ido siendo modificada de una manera permanente. Fue una ley que salió en 1997 y que ha sufrido muchas modificaciones, ¿correcto? Hecho que de alguna manera tiene como objeto, en parte, este curso de dotar a todos ustedes de esa base tan importante que significa adecuarse a los nuevos criterios normativos y legales que van reemplazando a lo que ya es obsoleto. Como ustedes muy bien saben, en la década de los años 90 se expresaba mucho el tema medicamento. A partir de la década del 2000, aproximadamente 2005, OMS y OPS para las Américas hicieron un giro e integraron una serie de productos y de artículos que integraban ya no solamente el medicamento, sino productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, en esa medida, ya no se elaboró una ley del medicamento y se elaboró una ley del año 2009 de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y que tiene que ver mucho con la Ley General de Salud, como veremos hoy en estos breves minutos que vamos a continuar con este tema. A ver, aquí nuevamente recapitulando, para que todos ustedes conozcan la importancia de este curso, taller, que espero podamos dedicarlo a más colegas y amigos, porque esta es la base estructural, legal y normativa de todo lo que nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud y sobre todo como químicos farmacéuticos. Si no tenemos la base, ¿no? Es como en el caso de un edificio o una casa, si los cimientos no son firmes, la interpretación que se pueda dar o la construcción que se pueda dar de los siguientes pisos se puede caer, como que de hecho se cae. Bien, aquí tenemos las modificaciones que han tenido, ¿no? En general cambios, como la Ley General de Salud, la Ley 29459 y sus respectivos reglamentos. Un tanto para reiterar, modificaciones es cuando se cambia algunas palabras, algunas líneas, algunos párrafos de alguna parte del cuerpo legal que se está queriendo modificar. La incorporación es que no se anula ni se corrige ningún párrafo, palabra o línea,
sino se incorporan, ¿no? Como dijimos nosotros, recordarán la clase anterior, en la que comentamos que un ejemplo de una incorporación fue aquella vez que Indecopi, a través de la Comisión de Barreras Burocráticas, a exigencia de Interpharma y Mifarma, ¿no? Lograron que esta Comisión de Barreras Burocráticas eh, planteara la posibilidad de que se vendan víveres en las farmacias y boticas. Lo que se ha hecho más adelante, en el caso de la ley 29459, es incorporar al artículo 46 varios ítems, con lo cual pudo ya darle el peso legal para que se dejara sin efecto eh, la posibilidad de vender víveres que hayan campañas médicas, atención de médicos en las farmacias y boticas. Y derogación significa que se anula. Como veremos más adelante en la evaluación de una disposición, de un artículo medular, como es el artículo 50 de la Ley General de Salud, que tiene que ver con el registro sanitario. Bien, aquí estamos viendo lo que explicamos la vez anterior, en donde se ubica la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI, que como dijimos tiene que ver con nuestro quehacer cotidiano, ¿no? A eso le llamamos barrera burocrática, correcto. Y un ejemplo que vimos fue cómo a pedido de grupos de la Cámara de Comercio, se cuestionó el artículo 94 del Decreto Supremo 014, Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, y se logró por parte de ellos de que ya no hubiese exclusividad para la jefatura de control de calidad, aseguramiento de la calidad eh, y producción exclusivamente para el químico farmacéutico, ya que el Perú forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, donde se encuentran países como Colombia y Bolivia, y todo lo que el Perú firma tiene que respetar en la legislación y normativa interna que se tiene como país. Pues bien, he ahí, ¿no? También les dije que un grupo de farmacias y de boticas presentaron también un reclamo ante esta sala de Comisión de Barreras Burocráticas y lograron que la certificación de las BPOF solo se diera una vez y no se renovara como se hace sí con las BPM, por ejemplo, ¿no? He ahí dos ejemplos claros de cómo tiene que ver Indecopi, la Comisión de Barreras Burocráticas, con nuestro campo de ejercicio profesional. Bien, eh, acá un poco para hacer ver que la Ley General de Salud es la ley más importante y de mayor jerarquía en salud. Nos quedamos, como ustedes muy bien saben, en el artículo 37, ¿no? El artículo 37. Miren cómo hay que conocer, estimados colegas y amigos, ¿no? Cómo hay que conocer, hay que conocer las modificatorias, derogaciones, incorporaciones en el cuerpo básico, medular de la estructura de salud en materia legal y normativa. En la disposición legal de 1997, en la Ley General de Salud no se contemplaba obstetricia, ¿no? Y luego a través de esta publicación hecha el 2002, a través de esta ley, ya obstetricia pertenece a los profesionales de la salud, como tal. Bueno, y aquí pasamos, eh, bien, decíamos, y aquí nos quedamos, acerca de lo que en verdad representa un derecho para los pacientes y para las familias, ¿no? Reitero de nuevo, siendo la Ley General de Salud una ley de alta jerarquía, todas las disposiciones menores se acogen y se subordinan a esta ley y a sus articulados.
Y en ese sentido, este artículo modificado el año 2001, ¿no? Establece pues que todos los establecimientos de salud tienen la obligación de atender a los pacientes, ¿correcto? Y lo que es más, se tiene necesariamente que establecer que las personas indigentes debidamente calificadas están exoneradas de todo pago. Evidentemente, este artículo protege teóricamente a la salud. Estamos en el Perú y todo tenemos que conocer para hacerlo respetar, ¿correcto? Bien. Luego el capítulo 3 colocamos aquí también, ¿no? El capítulo derogado por la octava disposición de la Ley 29.459, la Ley de Productos Farmacéuticos, ¿no? Y también los artículos del 49 al 75 son derogados, ¿correcto? Pues bien, aquí tiene que ver el famoso artículo 50, ¿ya? El famoso artículo 50 que tiene que ver con el registro sanitario. Es evidente, si ustedes ingresan a la página web de la Digemido del MINSA y se bajan la ley 29.459, encontrarán ustedes que esta ley así establecida es una ley que para el tiempo, ya para el tiempo 1997, ya era obsoleta, ¿no? Y en ese contexto aún se permitía que un registro sanitario sea tan fácil como sacar el registro de un caramelo, ¿no? Evidentemente hubieron, como ustedes saben, muchos intereses creados. Incluso el presidente del Congreso, el señor John White, que firma por encargo del Congreso esta ley, fue detenido, ¿no? Y fue apresado y sentenciado por tráfico, ¿no? En relación a ciertos productos que se vinieron de China. Entonces, evidentemente, habían hecho una ley a cierta medida para establecer, al parecer, este tipo de negocios. Por otra parte, ustedes van a encontrar que en 1997, acá también, ¿no? El capítulo de alimentos y bebidas del 88 al 95, ¿no? Ha sido modificada también por la ley 29459, ¿correcto? Entonces, estas modificaciones las podemos encontrar en esta ley. Bien, como decíamos, ¿no? Nosotros en el artículo 50 que se dio promulgada y aplicada desde 1997, por ejemplo, se consideraban 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 países como países de alta vigilancia sanitaria. Ahora se consideran más de 20. Ahora se consideran más de 20. Yo espero, muchachos, si son muy jóvenes, que esté ratificando lo que vuestros docentes les deben haber enseñado cuando llevaron el curso, ¿no? Porque eso está así desde hace ya algunos años. Para los que son mayores, evidentemente, esto es un refresco, un recordatorio de cómo es el tema, ¿no? Artículo 50. Fue modificado inicialmente por la Ley 29316 para cumplir con el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos, ¿no? El famoso Tratado de Libre Comercio. Cuando leemos nosotros el artículo 50, vemos que en 1997 no se exigía ningún tipo de estudio de estabilidad. No se exigía tampoco estudios de intercambiabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, podían ingresar al país productos que, presentando un buen expediente en aquel tiempo, bien detallado, bien ordenado en cuanto a papeles, evidentemente ingresaban sin la calidad, eficacia
y seguridad que realmente requieren los medicamentos. Aún ahora, ustedes muy bien saben, por la alta demanda de productos farmacéuticos que existen, en una ley un tanto mediatizada para las exigencias que requerimos como país, se importaron medicamentos de países cuyos laboratorios no acreditaban BPM por la DIGEMIT, ¿no? Bueno, esto lo veremos a continuación. Ahora, la ley número 29316 fue realmente, según mi modesto punto de vista, fue todo un proceso de renovación en diferentes aspectos de nuestra vida comercial y sobre todo en salud, ya que los Estados Unidos cuando firman un convenio exigen que las exigencias y las características y los requisitos que ellos practican en su país se practiquen en el país con el cual firman el convenio. En este caso, se introdujeron una serie de modificaciones y esta primera modificación se dio poco después, ¿no? Un año después. Esto derivó en la publicación del Decreto Supremo 001-2009 SA y sus modificatorias, los cuales regularon los requisitos para la inscripción y reinscripción de medicamentos en el registro sanitario. Todo esto, estimados colegas y amigos, se encuentran sistematizados y actualizados en la Ley 29459, ¿no? Son los artículos 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿correcto? Esta diapositiva que ustedes tienen frente a ustedes, ¿no? Tienen información que permite conocer las modificaciones que se hicieron al artículo 50 en relación al registro sanitario, ¿no? Ahora, aquí veremos también un cambio. Habían 10 países en el artículo 50 de la Ley General de Salud promulgada en 1997. Desde hace algunos años son casi 21 países, los que ustedes tienen ahí al frente: Alemania, Australia, Bélgica, pasando por Francia, Reino Unido, República de Corea, Suecia y Suiza, ¿no? Eh, Acá hay un hecho que se practica de una manera, me parece, irresponsable, y ustedes deben de saber ello, ¿no? Hay productos farmacéuticos que se importan directamente, por ejemplo, de Alemania. Dice Made in Alemania. Pero ¿qué es lo que pasa? Se fabrican en la India y en Alemania solo lo acondicionan, no elaboran el producto. Con lo cual, evidentemente, nos están vendiendo gato por liebre, ¿no? Y eso sin duda es una práctica que se viene haciendo durante muchos años. Esta es una de las razones por las cuales, pues, como ustedes saben, Digemit ya tiene los meses contados, va a ser reemplazado. Creo que el empujón en relación al por qué se va a cambiar la Digemit es por el tema de los suelos, pero eso ya venía de antes, ¿correcto? Venía de antes. Hay una serie de problemas allí, falta de presupuesto, falta de liderazgo, sobre todo en materia de control y vigilancia sanitaria y registro sanitario. ¿Ok? Bien. Entonces ya saben, estimados colegas y amigos, ¿no? Revisen, por favor, estos artículos que estoy colocando aquí, que reemplazan, que reemplazan al artículo 50 de la Ley General de Salud que tiene que ver con registro sanitario. Aquí van a encontrar información sumamente valiosa, ¿no? ¿Cuál es el marco legal del por qué ahora, ya de una manera progresiva, se está incrementando el número de medicamentos intercambiables, ¿no? Es porque está dentro de este cuerpo de ley 29459 dicha exigencia. ¿Ok? Bien. Luego tenemos, perdón, ya esto lo hemos establecido. También hay una modificatoria a través de la sexta disposición de la ley 29459
de todo este capítulo de la Ley General de Salud. ¿Ya? El artículo 88 tiene que ver con fabricación y comercialización de alimentos, ¿no? Eh, el artículo 88 es modificado porque permite, ¿no?, precisar de una manera más firme, ¿no?, el tema relacionado al análisis de riesgo sanitario, que no lo contemplaba el artículo 88 original. Este es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos nosotros con las autoridades actuales del Ministerio de Salud, porque como ustedes saben muy bien, en la década de los años 80, ¿no?, del 80 al 85 tuvimos la Dirección General de Farmacia, pero en 1985 se forma la CONAMAT, que incluía alimentos. En 1990 se cambia y alimentos pasa a DIGESA. Entonces, evidentemente, esta es una de las discrepancias de carácter normativa o normativo que tenemos con las autoridades del MINSA y la Comisión de Salud del Congreso de la República, ¿no? Consideramos que alimentos también debe ser objeto de supervisión, control y vigilancia por parte de la DIGEMIT. ¿Mm? ¿Ok? Bien. Este artículo 90 también contemplan modificaciones que hacen con mayor precisión exigencias, ¿no?, para el tema de poder fiscalizar, ¿no?, y generar una actitud legal prohibitiva de productos adulterados, contaminados, falsificados, etcétera, ¿no? Esto se hace en una publicación de diciembre del 2016. Bien. Este artículo modificado le permite a la autoridad tener atribución, tener facultad para poder efectuar sanción. El artículo 91, referido también al tema de alimentos, ¿no?, que son destinados al consumo humano, solo se puede realizar, dice el artículo modificado, que cuenten en establecimientos que cuenten con habilitación sanitaria vigente otorgada por la autoridad sanitaria de nivel nacional bajo un sistema preventivo de riesgo alimentario para la salud. La habilitación sanitaria es de aprobación automática y se otorga a plazo determinado por cada establecimiento, debiendo precisar la línea o líneas de producción instaladas en el mismo, ¿no? Este artículo también contempla la facultad que tiene la autoridad de salud de supervisar la autorización que la misma autoridad ha otorgado, ¿no? Esto se da también a través de este decreto legislativo 1290 de diciembre del 2016. Eh, en este caso, cuando hicimos incluso la discusión al respecto, de que por qué la nueva entidad que va a reemplazar a la Digemit no debe supervisar también el tema de alimentos, ¿no? Es porque el artículo 92 no contempla que lo debe hacer DIGESA. Si leemos este artículo, veremos nosotros, ¿no?, que la autoridad de salud o a quien delegue, ¿no?, es la encargada de control y vigilancia sanitaria de los alimentos, ¿correcto? Según se determine en el reglamento correspondiente. Este artículo fue modificado también por el mismo cuerpo de ley 1290. También el artículo 93, sin duda, es sumamente importante porque permite
permite a la autoridad poder hacer un control, realizar una responsable supervisión para que los alimentos alcancen inocuidad, sobre todo teniendo en cuenta la importación, ¿no? Recuerdan ustedes que hace algunos años, en el famoso caso Pura Vida, cuando Digesa aprobó ese registro, manifestando que la leche, pues bien, se acogieron a este artículo para poder, para poder actuar como lo hicieron en esas circunstancias que todos debemos de recordar, ¿no? Eh, este artículo también, ¿no?, fue modificado por la misma disposición legal, decreto legislativo 1290. Eh, También este artículo 95, ¿no?, eh, establece que la autoridad de salud, en este caso MINSA, a través de DIGESA, que actualmente así está la normativa, debe coordinar con los gobiernos regionales y también con las municipalidades. Entonces, si bien es cierto, el artículo 95 le otorga esa facultad a la autoridad de salud, pero también esto puede coordinar y delegar con los gobiernos regionales y también con las municipalidades. Bien, este artículo que está aquí le da la atribución a la autoridad de salud para poder efectuar y desarrollar las medidas necesarias para poder controlar los riesgos, ¿no?, de las personas, ¿no?, en materia de aspectos ambientales, ¿no? Aquí ya se introduce, esto de hace 15 años, aquí se introduce ya un papel preponderante por parte del Estado para los temas ambientales. Es en ese periodo en el que se encontraba el presidente García en su segundo periodo, ¿no?, en el que se implementa el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y se le da una connotación, un presupuesto, un apoyo político, porque evidentemente, como ustedes muy bien saben, los problemas ambientales, ¿no?, siguen creciendo lamentablemente. Ok. A ver, luego, hay una ley que se da en junio del año 2011, que es la ley 29712, ¿no?, que modifica los artículos 105, 106 y 122. Objetivamente, el artículo 105 se modifica porque genera una precisión fundamental, ¿no? Corresponde a que la autoridad de salud es quien debe de dictar las medidas para minimizar y controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de factores ambientales, ¿no?, de conformidad con lo que se establece en cada caso, ¿no? La ley de la materia determinará un orden establecido para que esta atribución sea cumplida. En la 106, ¿no? También acá le da una responsabilidad a los gobiernos regionales. De manera que hay que tener en cuenta, estimados colegas y amigos, de que la autoridad de salud debe coordinar con los gobiernos regionales, que son in situ, por ser región, por ser localistas, los que están más al tanto de las expectativas y de todo aquello que corresponde, ¿no?, a sus obligaciones para preservar la salud de las personas. El artículo 122 establece que la autoridad se organiza con todas las autoridades de acuerdo a la legislación vigente, es decir, en cuanto a leyes, en cuanto a la constitución política, etcétera. Y este dispositivo se da, estimados colegas, durante el inicio del proceso de la pandemia que hemos sufrido, ¿no? Recordarán ustedes que durante ese periodo, lamentablemente, había gente que, atacada por el COVID, muchas veces moría en la calle, ¿no? Y dado el hecho del enorme nivel de contagio, se colocó este
artículo duro, frío, pero real. Fíjese lo que dice en primera instancia, ¿no? Todo cadáver que haga posible la propagación de enfermedades es cremado, ¿no? Salvo excepciones establecidas por la ley. También contempla la cremación en casos de emergencia sanitaria, como que ocurrió y que lo aplicaron. Y esto se hace en mayo del 2020. También el artículo 112, porque hubieron reclamos en aquel tiempo en relación a aquellos que morían de COVID en las cárceles. Pues bien, este artículo, ¿no?, determina un ordenamiento normativo para estos casos, ¿no? Por eso dice, la autoridad sanitaria en el párrafo inferior, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de 24 horas, con la supervisión del Ministerio Público o la Fiscalía. Y como ustedes ven, esto se da recién el año 2021, en razón, reitero, de las consecuencias durísimas que tuvimos durante ese periodo tan negativo que fue la época de la pandemia. ¿Correcto? Aquí también establece toda la base legal, toda la base legal en la que lo anterior que he leído y explicado, ¿no?, se aplica. Esa es toda la base legal. La Constitución Política, la Ley 27657, ¿correcto? La Ley 27867, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, etcétera. ¿Correcto? ¿Sí? Esto es sumamente importante tener en consideración. Yo quisiera decirles aquí algo que se vienen ustedes dando cuenta, creo, desde hace rato y desde la semana anterior. Todo cuerpo legal, por más que sea una ley orgánica o de alta jerarquía como la Ley General de Salud, tiene que tener también una base legal. Y en este caso tiene una base legal por arriba, que es la Constitución Política, ¿no?, y otras leyes de menor jerarquía que contemplan como un sándwich legal o normativo las atribuciones, facultades y obligaciones de la autoridad de salud. Bien, evidentemente esto es un artículo que tiene que ver también con las funciones que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Esta ley orgánica de alta jerarquía le da a la autoridad de salud toda la responsabilidad para formular, aplicar la política de salud. Bien, aquí tenemos el artículo 127A que se incorporó el año 2016, abril, ¿no? En el que, en el que le da la facultad a la autoridad de salud. Cuando yo digo autoridad de salud, es el despacho del ministro de salud que, que tiene a un viceministro de salud pública y a otro viceministerio y la Secretaría General, que vienen a hacer el despacho que tiene toda esta responsabilidad por parte del Estado, refrendado en este artículo, para que pueda desarrollar, como dije aquí, el seguimiento, fortalecimiento y mejoramiento continuo de las funciones transferidas a los gobiernos regionales. Esto no, por eso, esto se aclara, ¿sabe por qué? Porque no significa que ya la autoridad de salud delega, pero delegar no significa independizarse de facultades, atribuciones y obligaciones que la autoridad tiene como tal, ¿no? Y este artículo 127A así lo determina, ¿correcto? Bueno, este eh, eh, inciso, ¿no? Mm, le da a la autoridad de salud la atribución de suspender o cancelar la habilitación sanitaria o de la autorización sanitaria de importación según corresponda, ¿no?
Esto, como ustedes saben, estimados colegas y amigos, se ha aplicado cuando la DIGEMIT, encabezada, aunque no es su función, pero encabezada por el entonces ministro de Salud, fueron por diferentes establecimientos y encontraron efectivamente una serie de productos farmacéuticos que carecían de, ¿no? de la autorización sanitaria para importar. Y se incautaron, ¿no? Y luego de incautarlos, evidentemente, retiraron todos esos productos, aplicando este artículo que le da a la autoridad de salud esa atribución, ¿no? Listo. El artículo 136 es sumamente importante tener en consideración. Dice, toda sanción de clausura y cierre temporal de establecimientos, incluyendo farmacias, boticas, droguerías, laboratorios, así como de suspensión o cancelación de la habilitación sanitaria o de la autorización sanitaria, sea para apertura, ¿no? de farmacias, boticas, droguerías, etcétera, ¿no? según corresponda, será publicada por la autoridad de salud en la forma que establece el reglamento. Evidentemente, esto se cumple y lamentablemente muchas veces con mucho retraso, pero es evidentemente derecho de cada uno de los administrados, representantes legales y o directores técnicos el asumir su derecho. Bien, finalmente llegamos a las disposiciones complementarias transitorias y finales, ¿no? Los establecimientos a que se refiere el artículo 37 dedicados a las actividades comprendidas en los artículos 95 y 96 de la presente ley, así como las agencias funerarias, velatorios y demás servicios funerarios, tiene que ver con temas como los que están leyendo, ¿no? De gente que ha fallecido, ¿no? No requieren de autorización sanitaria para su habilitación o funcionamiento, ¿no? Es una disposición que está en la ley 29459, estimados colegas. ¿Ya? Es la sexta disposición. Este cuerpo de ley o esta redacción, esta literatura, la pueden encontrar allí donde estoy colocando la información. Es sexta disposición transitoria. También se modifica la séptima, el año 2016, ¿no? La implementación de medidas de respuesta efectiva e inmediatas ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas establecidas en el literal C del artículo 127A de la presente ley, constituyen un supuesto de emergencia sanitaria regulado por el decreto legislativo 1156. A través de este marco jurídico es que se actuó con cierta celeridad, no como en realidad debió hacerse con mayor rapidez, ¿no? El caso, el caso del suero de Medifarma, ¿no? En el que incluso, como ustedes muy bien saben, no solo se vio en el despacho de ministros, sino que fue objeto de una interpelación al ministro de Salud, César Vázquez, en aquel entonces, y que mereció lamentablemente la destitución de una colega que recién había sido designada como directora general de la DIGEMIT, ¿no? Un hecho sin precedentes, pero que evidentemente el despacho del ministro se valió de este cuerpo jurídico para actuar. Ya antes, el doctor Mendocilla había sido director de la DIGEMIT, también había renunciado, ¿no? Y poco a poco, varios directores ejecutivos de la DIGEMIT siguieron el mismo paso. Ahora, por ejemplo, que como vicedecano, Robert Castro Rodríguez, un servidor, y el decano de Lima, el doctor Edwin Mendoza, hemos tenido reunión con la Dirección General de la DIGEMIT para ver temas de interés sanitario para el químico farmacéutico. Nos hemos encontrado efectivamente que hay una directora general diferente a la que había anteriormente, que era una médico, y están otros directores ejecutivos. En esta parte quisiera reiterar la importancia que tiene el reconocimiento de estas disposiciones
para no, a ver, para no repetir lo que a veces determinados periodistas, que cuando hablan parece ser que saben más que nosotros, pero que no es así, ¿no? Las modificaciones y los cambios que hacen los despachos, en este caso del Ministerio de Salud, se refrendan de acuerdo a estas facultades que ustedes pueden leer conmigo y que las estamos interpretando. Eso no corresponde a un abuso. Por eso cuando dicen a veces los que salen de una manera u otra, vamos a hacer las acciones legales, que vamos a hacer denuncia civil, reparación, bueno, los procuradores del despacho ministerial, pues evidentemente dentro de este marco legal, teniendo en cuenta una ley que los refrenda, que los protege, por así decirlo, salen bien librados. Bien, no sé